comenzar. Hace 2 días estuvimos estudiando sobre este mismo tema. Estuvimos estudiando sobre lo último que vimos fue el servicio diario, esto que estamos viendo aquí. ¿Y qué componía el servicio diario? Bueno, lo siguiente: la intercesión continua, acceso continuo a Dios, la purificación, santificación y justificación continua. Todo eso se encontraba en el sacrificio diario, en el santuario terrenal. También vemos el perdón continuo, dirección continua de su iglesia, sostén y protección continuos. Todo era continuo porque todo se hacía diariamente. Todo tenía un ritmo, todo continuaba el día siguiente. Todo esto lo vimos en el apartado del servicio diario. Ahora bien, la obra continua de Cristo, entre paréntesis, servicio diario o tamid, en el santuario celestial, debe entenderse en su doble dimensión. Esto es muy importante que lo conozcamos. ¿Y cuáles son esas dos dimensiones, las cuales debemos de entender el servicio diario? Bueno, la primera, como una obra realizada por nosotros, fuera de nosotros y aplicada o atribuida a nosotros. Eso se llama justificación. Algo que se hace por nosotros, fuera de nosotros y aplicado o atribuida a nosotros. Esa es la primera parte o dimensión del sacrificio continuo o tamid, llamado justificación. Luego tenemos la otra dimensión, se llama santificación, que es la obra que Cristo realiza en nosotros por medio del Espíritu Santo. Cristo no solamente hace una obra por nosotros, sino que hace una obra también en nosotros. Eso compone el servicio diario de sacrificios. Vimos todo esto y nos quedamos en el servicio anual. ¿Qué es el servicio anual y qué componía esto? Bien, veamos qué se nos dice. Si tienen una Biblia, por favor, vayan buscando todas las citas o anotándolas, porque eso es muy importante. Es saberlo para poder entender el santuario, la purificación del santuario y todo lo relacionado a esto. Ahora bien, el servicio anual o Yom Kippur, llevado a cabo por el sumo sacerdote en el día de la expiación, es un símbolo y una anticipación de la segunda fase del ministerio de Cristo en el santuario celestial, acorde a Hebreos capítulo 9 y Levítico capítulo 16. Si no entendemos el Yom Kippur, no podemos entender la obra de Cristo Jesús. No vamos a poder entender Levítico 16 ni Hebreos capítulo 9. Imposible. Nos sigue diciendo: esta segunda fase del ministerio de Cristo no descontinúa la primera. Esto es muy importante, porque Cristo esté en su segunda fase de su ministerio sacerdotal. Eso no quiere decir que la primera fase ya se acabó. Esta segunda fase del ministerio de Cristo no descontinúa la primera, representada a su vez por el servicio diario. En el servicio figurativo del día de la expiación, el primer sacrificio y el último del ceremonial eran los corderos del servicio diario, acorde a Número capítulo 29, versículo 11. Ahora bien, al iniciar su obra inicial de juicio, vindicación y sellamiento, son 3: juicio, vindicación y sellamiento, Cristo la realiza simultáneamente con la tarea de intercesión y mediación. Los aspectos sobresalientes del servicio anual, día de expiación, se relacionan con la purificación del santuario, el juicio y la extirpación del pecado, la vindicación de Dios y el sellamiento de los redimidos. Antes de continuar, mis hermanos, vamos a orar para que Dios nos siga iluminando con este tremendo tema. Oremos. Querido Dios, Señor, gracias, Padre, te damos por lo bueno que tú eres para con nosotros, Señor, diariamente. Gracias porque nos permites conectarnos con el propósito de aprender más de tu palabra y de incrementar nuestro andar contigo diariamente, Señor, y podamos de esta manera no dejarnos desviar y no dejarnos engañar fácilmente por doctrinas erróneas, sino que
Te pedimos, Señor, que tú nos utilices y que tu Espíritu Santo nos dote de sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos. Veamos qué nos dice. El apóstol San Pablo declara: y casi todo es purificado, según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, acorde a Hebreos capítulo 9, versículo 22 y 23. ¿Y qué significa esto? Si se acepta en todas sus consecuencias esta declaración, entonces el santuario celestial necesariamente tiene que ser purificado. La purificación se efectúa única y exclusivamente con los méritos de la sangre de Cristo, como único. Sin sangre no hay remisión ni hay purificación de pecado. Ahora bien, el ceremonial del día de la expiación incluía la obra de purificación mediante la aspersión de la sangre, acorde a Levíticos capítulo 16, versículos 15 y 30. El sumo sacerdote limpiará y santificará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. El vocablo limpiar, es bueno que entendamos esto, el vocablo limpiar indica limpieza real y no solo una declaración de limpieza. En Levítico 16, la palabra expiación aparece 16 veces y comprende la idea de limpieza del santuario y del pueblo. Esta doble limpieza es simultánea, pues mientras Jesús en su función sacerdotal continúa la obra de limpieza, los pecados del santuario celestial aquí debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, la liberación del pecado del pueblo de Dios en la tierra. Esta doble limpieza es simultánea, pues mientras Jesús en su función sacerdotal continúa la obra de limpieza del pecado, de los pecados del santuario celestial aquí, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, la liberación del pecado del pueblo de Dios. Conflicto de los siglos, página 478. Esta es una verdad solemne que debería conmovernos profundamente e impulsarnos a darle a Dios la lealtad y el ministerio que su amor eterno reclama de sus hijos, ya que mientras Jesús ministra en el santuario celestial, sigue siendo por medio de su espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. Deseado de todas las gentes, página 138. Y no solamente eso. En el día de la expiación, día del juicio, la persona que se negaba a afligirse y no confesaba ni abandonaba el pecado, se hacía pasible del castigo y era cortada del pueblo. Levíticos 23, 29. Interesante. Era cortada del pueblo automáticamente. Ese era en verdad un día solemnísimo en el que se decidía en forma definitiva, para bien o para mal, la pertenencia de los creyentes al pueblo de Dios o su separación del mismo. La sentencia era irrevocable y sus consecuencias eternas. Increíble esto. Increíble. Si era día de juicio y tú no te preparabas, tus consecuencias eran eternas, porque eras cortado del pueblo automáticamente. ¿Sucederá eso para el tiempo del fin también? ¿Tendremos un juicio o simplemente nos vamos en un rapto? En las escrituras tenemos un número considerable
de pasajes que encierran la misma idea de juicio divino que tiene el llamado día de la expiación. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Apocalipsis 14, del 1 al 12, que es el mensaje de los tres ángeles, que contiene el juicio de Dios también. Y no solamente eso. El término usado por Pablo en Hebreos capítulo 9, 23, que es el término purificada, es decir, limpiar. Expresa la idea de limpieza del pecado. La idea es la misma que en Levítico 16, capítulo 19 y 20 y 30, donde se nos habla de la purificación del santuario en el día de la expiación. En la obra del juicio divino se debe señalar la existencia de libros que registran nuestras vidas exactamente delineadas como una fotografía sobre la placa del fotógrafo. Y no solamente somos tenidos por responsables por lo que hemos hecho, sino por lo que dejamos de hacer. Review and Gerald, septiembre 22, 1891. No solamente seremos juzgados por nuestras vidas y por lo que hicimos, también seremos juzgados por lo que dejamos de hacer. Esto está terrible. Esto está terrible. Por eso nadie quiere escuchar este tema, nadie quiere prepararse, nadie quiere saber de un juicio. Todo el mundo dice, no, eso no va a pasar, eso de juicio no va a pasar. El juicio lo hizo Cristo por nosotros en la cruz, el cual pagó por nuestros pecados todo lo que tenía que pagar. Y yo digo, aleluya. Cristo pagó todo lo que teníamos que pagar y nos perdonó de nuestros pecados. Pero Cristo está haciendo su obra como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Y eso es lo que venimos estudiando desde hace 3 meses ya prácticamente. Y no solamente eso, nos dice, textos que hablan de libros en relación con el juicio divino, ejemplos. Para un juicio tiene que haber pruebas y las pruebas están en el libro. En los libros, mejor dicho, nos dice, primera cita bíblica, la encontramos en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Y los libros fueron abiertos cuando Daniel vio tronos y en ellos sentado también al anciano. Tenemos también, segundo texto, todos los que se hallen escritos en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. Tercera cita, y los libros fueron abiertos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Otros textos bíblicos también que hablan de los libros. Éxodo capítulo 32, versículo 32 y 33, Salmos 69, 28, Salmos 139, 16, Jeremías capítulo 17, versículo 1, Malaquías capítulo 3, versículo 16, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, Apocalipsis 13, 8, Apocalipsis 17, 8. Todas estas citas tenemos que anotarlas, mis queridos hermanos. Todas y cada una de ellas. Así como el día de la expiación ocurría como cumplimiento, como culminación solemne del año litúrgico, inmediatamente antes del regocijo final, centrado en la fiesta de las cabañas, algo semejante ocurre con la segunda fase del ministerio sacerdotal de Cristo, que tiene lugar antes del triunfante, gozoso regreso del Señor. Todo esto sucederá antes de que regrese el Señor. Las personas creen que Cristo viene a juzgar a las personas. Mis hermanos, Cristo viene a darle el galardón a cada uno según sus obras. Todo el que sea justo, que siga siendo justo, y todo el que es impuro, que siga en su impureza, porque Dios viene a darle el galardón a cada uno según sus obras. Nos dice Apocalipsis, capítulo 20. Y no solamente eso. Esta secuencia de los acontecimientos prefiguraba vigorosamente por las festividades religiosas judaicas. Destaca el hecho significativo de que ahora Jesucristo está ocupando en su obra final de juicio y sellamiento. Cristo está ocupado en la obra de juicio y sellamiento hoy en día.
¿Cuánto deberíamos de prepararnos, mis queridos hermanos? ¿Cuánto, eh? Este tema es para que nos preparemos, mis queridos hermanos, para que podamos comenzar a vencer al diablo, comenzar a limpiarnos, no por nuestras propias fuerzas, sino mediante la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Y no solamente eso, nos dice, en la sucesión de eventos escatológicos que aparecen en Daniel capítulo 7, la escena de juicio es previa al momento cuando los reinos de este mundo son dados al pueblo de los santos. Lo leeré otra vez. Apocalipsis, no, perdón. Daniel capítulo 7, versículo 27. Y en la sesión de eventos escatológicos que aparecen en Daniel capítulo 7, la escena de juicio es previa al momento cuando los reinos de este mundo son dados al pueblo de los santos del Altísimo, antes de que venga Cristo Jesús. Este juicio previo al advenimiento de Cristo debiera considerarse como la primera sesión de las tres que están relacionadas con el juicio final de Dios, el cual culmina en la tercera sesión, que es la ejecutiva y que tiene lugar después del milenio. Por de Apocalipsis capítulo 20, versículo 22. La primera fase del juicio la encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 27. La segunda fase después del milenio la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 22. Bien, la afirmación de que hay un juicio previo al advenimiento de Cristo que funciona como primera sesión es válida en dos sentidos. Vamos a ver por qué es válida. Primero, en lo que concierne al pecador, no cabe duda de que sus pecados le son perdonados. Según Juan capítulo, primero de Juan capítulo 1, versículo del 8 al 9. Y él debe aceptar ese perdón como final y definitivo. Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19. Bien. En segundo lugar, tenemos lo siguiente. En lo que concierne a Dios y a la vindicación de su carácter, el registro del pecado queda en el santuario celestial como prueba irrevocable de la justicia vindicativa y retributiva del Todopoderoso, hasta el día cuando la culpabilidad del pecado retraiga sobre el que lo originó, que es el diablo, según Apocalipsis capítulo 20, versículo de 1 al 15. El registro del pecado en el santuario celestial se hace posible únicamente a partir de la cruz, porque no se puede dar por establecida la responsabilidad del hombre hasta tanto que haya demostrado que es responsable. Con la cruz se hace evidente la responsabilidad del pecado, porque se le ofrece la oportunidad de salvarse. Y en caso de no aceptarla, resulta culpable. El hombre no es responsable de su nacimiento ni de la tendencia al pecado que lo acompaña, pero la cruz de Cristo acentúa su pecaminosidad si decide permanecer en el pecado. Si decidimos permanecer en el pecado, la ley, la cruz de Cristo Jesús, maximiza o no maximiza, sino que se deja ver con más luz nuestro pecado. Y por eso tenemos que ir a Cristo Jesús, para que nuestros pecados sean borrados y no sean engrandecidos si rechazamos. En el juicio previo al advenimiento de Cristo, se vindica a Dios ante la hueste angélica
y ante el universo. Al demostrarse fechas fehacientemente en Cristo que las acusaciones diabólicas eran perversas y que la solución única y absoluta para el problema del mal está en la cruz de Cristo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y Romanos 3, 4. No olvidemos que cada persona será sometida a una prueba de lealtad a Dios y el mundo entero tendrá que pronunciarse. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios y cada uno deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Conflicto de los siglos, página 542. La extirpación final del pecado tiene una doble proyección. La primera, su eliminación de la vida del creyente y de la iglesia. Y la segunda, su eliminación del universo. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 4 al 5. Y no solamente eso. Pronto llegará el momento cuando el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado y su destrucción completa, que en un principio hubiera atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios. Justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad. Conflicto de los siglos, página 558. Entonces los redimidos de todos los tiempos unirán sus voces en gloriosa alabanza para entonar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Qué hermoso será ese entonces, mis queridos hermanos, cuando veamos a Cristo cara a cara y podamos cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Un cántico exclusivo que relatará cómo Cristo nos salvó del pecado de este mundo, así como Moisés tenía un cántico específico, dándole agradecimiento de cómo Cristo los salvó o los guió mediante el mar. Sí, también cantaremos un cántico tremendo, mis queridos hermanos, de cómo Cristo nos salvó del mar de aquí, de este mundo. Nos salvó de las garras de Satanás. Pero para poder ver a Cristo cara a cara, para poder cantar el cántico de Moisés, tenemos que comenzar una obra de reforma en nuestra vida. Tenemos que comenzar a aborrecer cada día más el pecado, a llamar el pecado por su nombre. Porque cuando el pecado no se llama por su nombre, entonces el pecado nos llama a nosotros por nuestro nombre. Tú eres un pecador. Mis queridos hermanos, preparémonos para el día de Yom Kippur, para el día del gran juicio final que Cristo hará en este mundo. Espero verte en el cielo, querido hermano. Espero que este tema te haya servido, que hayas aprendido un poco de por qué esto es tan importante para nosotros, para nuestra preparación, para lo que viene. Si no sabemos que existe un juicio, si no sabemos qué representa el juicio, si no sabemos que el juicio es para nosotros, tampoco nos vamos a preparar. Por eso es bueno estudiar todos estos temas, mis queridos hermanos, para que nuestra espiritualidad pueda crecer y nuestro conocimiento de Cristo diariamente pueda madurar. Pero si no lo hacemos, nunca podremos adquirir el conocimiento necesario, nunca podremos conocer a Cristo de la manera que Él quiere que lo conozcamos. Nunca nos vamos a poder preparar para lo que viene.
si no tomamos todo esto en cuenta. Espero que este estudio, hermano mío, sea, o hermana que me estás escuchando, sea de beneficio espiritual para ti, que lo puedas compartir también con tu familia, con tus amigos, para que de esa manera los puedas ayudar, les puedas mostrar tu amor, enviándole este video para que puedan prepararse, para que este video los pueda motivar a seguir siendo discípulos de Cristo, a seguir representando a Cristo aquí en la tierra y a que sigan preparándose porque nuestra redención está cerca, mis queridos hermanos. Nada, espero que este estudio haya sido de su agrado. Espero que Dios los siga utilizando y les siga dando el tiempo para que se puedan conectar, puedan disfrutar con nosotros de este tremendo estudio titulado El Santuario. Así que vamos a orar, así como estamos. Joandy, bienvenida. Un placer que estés por aquí. Gracias, gracias. Vamos a orar para terminar con el estudio, mis queridos hermanos. Oremos así como estamos. Amado Dios, Señor, gracias, Padre, te damos por este tremendo tema que tú nos has dado, Señor. Padre, ayúdanos a poder comprender esto, Señor. Ayúdanos a que este tema pueda hacer una reforma en nuestra vida. Que este tema nos ayude, Señor, a prepararnos para el día que viene, Señor, el día grande y terrible de Jehová, para que podamos estar en pie, Señor. Tú nos puedas juzgar y podamos salir justos y victoriosos de ese juicio, Padre, que pronto viene. Muchas personas no creen en el juicio en el mundo, no creen que, Cristo, que tú vas a venir, Señor, a juzgar a tu pueblo. Hebreos capítulo, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, nos dice que porque es bueno que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿qué será de aquellos que desobedecen o que no prestan atención al evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y pecador? Padre eterno, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será de nosotros, Padre? ¿Qué será de nuestras vidas? Ayúdanos, Padre, a llamar el pecado por su nombre diariamente y a poder someternos pues a ti, resistir al diablo y él huirá, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Agradeciéndole a cada uno de ustedes, a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live y a través de YouTube. Si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, déjenlo en los comentarios y con gusto los responderemos. Pasen buenas noches y que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.